¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, ya casi noche en otras partes también del mundo. Muchísimas gracias por sumarse, por participar de esta actividad que muchos dentro de la comunidad nos recomendaron poder hablar y colegas también de otros países que nos pedían contexto, entender más, había como mucha información allí polulando y creando también un poco de confusión, entonces decidimos hacer esta actividad con Talie, que va a estar moderando el evento. Muchísimas gracias, bienvenidos también a nuestros panelistas que ya están allí. ¿Cómo van? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Desiree. Un gusto con todos. Hola a Hola, todos, es un buenas placer tardes. con ustedes. Buenas. Me gusta que hay mucha variedad, desde analistas a docentes, periodistas de campo y emprendedores también, ¿verdad? Entonces acá hay una linda conjugación que nos va a permitir un poco tener mejor contexto, no solamente de lo que ocurre en Ecuador, sino también todas esas aportaciones que podemos hacer, se pueden hacer dentro de la red y fuera también de él, ¿verdad? Entonces les presento a nuestra moderadora, Talie Ponce. Ella es directora y fundadora de Indómita, un medio nativo digital que busca justamente desafiar las narrativas tradicionales sobre las mujeres y diversidades sexogenéricas. Ella es periodista, editora, trabajó en varios medios locales como El Comercio, Vistazo, Expreso y Primicias. En el 2018 ganó el premio de periodismo Jorge Mantilla Ortega en la categoría entrevista. En el 2020 fue finalista en los premios Roche de Periodismo en Salud en la edición de Ecuador. Y el año pasado ganó el premio Pulitzer Cluster Andino de Periodismo en Ciencia y Salud. También le Pfizer, tenemos... perdón, ya quisiera el ¿Cómo? Pulitzer, pero gracias. Es el premio Pfizer. Pfizer, sí, 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 perdón, yo, Pulitzer. Pero una beca de Pulitzer creo que habías Sí, del tenido. Pulitzer Center, eso sí. Sí. Ay, se me confundió la... Gracias, Talie. Y bueno, también es nuestra mentora en uno de nuestros programas globales de Disarming Disinformation. Le está acompañando a dos becarios de un proceso que empezó una serie de talleres de ir explorando otros formatos para poder combatir la desinformación. Así es que, Talie, muchísimas gracias por decirnos que sí y por moderar esta actividad. También está con nosotros como panelista Yalile Loaiza. Ella es corresponsal de noticias en Infobae, ya con varios años en medios de comunicaciones tradicionales, digitales, publicó varios artículos en revistas indexadas, ganó el premio Roche de Periodismo en Salud en la edición de Ecuador 2020, el premio iberoamericano Héroe Periodístico de la Niñez en el 2021, fue directora de comunicación del Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador, fue directora de investigación periodística en el programa La Foca y Teleamazonas, digo bien, fue periodista en el medio digital GK y coordinadora académica docente en la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Hemisferios. Y también está con nosotros Pedro Donoso, él es director de iCare o iCare. Pues nos va a aclarar bien. Es Icare, es el sufijo de ICARE. comunicare. Mira, él es licenciado justamente en ciencias políticas, abogado, doctor en jurisprudencia y experto precisamente en estudios de percepción, gestión de la reputación, administración de crisis y analista político, columnista de varios medios digitales, autor, coautor de varias publicaciones y libros. El más reciente es La Sociedad del Mito, que fue publicado en noviembre del año pasado. Y por último le tenemos a Ana Paulina Escobar, miembro del foro, que también se sumó a una pequeña encuesta ahí que hicimos en el grupo de esta comunidad y nos dijo, me gustaría participar, me gustaría sumar. Entonces ella desde la docencia y como investigadora forma parte de este panel, es tesista de doctorado en Ciencia de la Información y Comunicación por la Universidad de Borgoña en Francia
es máster en el mismo dominio con especialidad en gestión del conocimiento, diplomada en docencia universitaria por la Universidad Católica del Ecuador y comunicadora social por la Universidad Central del Ecuador. Y bueno, principalmente su trayectoria se sustenta en el periodismo, la comunicación y la docencia en investigación justamente de comunicación y ciencias sociales. Ahí a mucha gente ya nos está escribiendo desde el Facebook. También pueden comentarnos un poquito aquí desde dónde se están conectando, desde dónde se están sumando para conocer a fondo más esta realidad y cómo nosotros podemos aportar, ¿verdad? Y desde qué otras aristas también podemos ir haciendo reportajes más allá de esta crisis política que conocemos a grandes rasgos de lo que ocurre en Ecuador. Así es que muchísimas gracias nuevamente. Yo estaré allí por el chat compartiéndole algunos enlaces, algunos perfiles. Y bueno, nos quedamos contigo, Talie. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo. Gracias, Desiree, y también a Yalilea, Ana Paulina y Pedro por acompañarnos hoy. Tengo mucha emoción realmente de moderar este panel porque así como habían llegado estas solicitudes al foro, también a mí como periodista, que tengo como varios contactos en otros países, me han estado preguntando mucho, ¿no? ¿Dónde buscar información sobre Ecuador? ¿Qué es lo que realmente está pasando? Creo que lamentablemente Ecuador tiene como esta fama de haber hecho portadas y titulares de noticias alrededor del mundo por cosas que no son tan buenas. En 2020 lo fuimos por la pandemia y ahora por este tema que estamos atravesando. Pero bueno, no quiero demorarme demasiado en esto, solo como una introducción general. Para quienes nos escuchan, sé que no todos son periodistas, pero la intención es que justamente los periodistas y otros profesionales de comunicación puedan entender qué es lo que está pasando para poder reportarlos de sus países, pero también que quienes nos están escuchando y no ejercen esta profesión puedan tener una mirada clave sobre lo que ocurre aquí. Solo como para hacer un pequeño resumen. Sabemos que nuestro país está atravesando una ola de violencia, inseguridad y narcotráfico muy fuerte que se ha fortalecido en los últimos años y de la mano estamos viviendo también un panorama político muy caótico e incierto. Hace algunos meses el presidente Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional con este mecanismo constitucional de muerte cruzada, lo que hizo que él también perdiera su cargo y por eso acabamos de tener unas elecciones anticipadas este domingo. Y en medio de la campaña, uno de los candidatos presidenciales, Fernando Villavicencio, que también fue periodista de investigación, fue asesinado. Creo que esos son como los puntos claves de lo que estamos pasando, pero quisiera arrancar esta primera ronda con Pedro para profundizar en esto. Pedro, ¿cómo podemos definir todo esto, esta crisis que está viviendo Ecuador? ¿Es una crisis política, es social, es de seguridad o es todas las anteriores? Cuéntanos. No, gracias por la invitación, también un gusto estar con Yarilei, con Ana Paulina, con todos y todas. A ver, digamos, el Ecuador vive es que es difícil definir, digamos, vive un momento de profunda crisis general, digamos, es decir, hay una crisis casi institucionalizada, ¿no es cierto? Y de una u otra manera, digamos, el problema es intentar ver esa crisis de manera individualizada y no como una crisis sistémica, ¿no? Es decir, el Ecuador vive un proceso, por ejemplo, de un desgaste, de un rompimiento del tejido social desde ya, digamos, antes de la pandemia, incluso me atrevería a decir, yo creo que con efectos, digamos, que se ven más evidentes en el humor social, ¿no? Nosotros, desde el gabinete estratégico que yo dirijo, si bien hacemos análisis político, lo que más pretendemos hacer es análisis, digamos, político-social. No sé cómo diferenciar las dos cosas, pero intentamos como regresar a ver, por ejemplo, el humor social, que para nosotros es lo principal, ¿no? Es decir, cuando nosotros recibimos un cuantitativo, muy poco nos interesa, no es que muy poco, pero digamos lo que más nos interesa finalmente es medir eso, ¿no? No medir cuánto valoración positiva tiene Guillermo Lasso, cuánto la Asamblea, qué candidato va a ganar, qué candidato va a perder, porque finalmente la entropía política que nosotros estamos viviendo se está jugando en una cancha clarísima, ¿no? Entonces yo dividiría en tres, digamos, esa cancha en la que estamos jugando, ¿no es cierto? La primera, el deterioro del tejido social, y aquí voy a basar, digamos, mi análisis en
sobre todo un cuantitativo o varios cuantitativos de la firma Perfiles de Opinión, que es la encuestadora con la cual nosotros consumimos, digamos, con la cual nosotros trabajamos, y desde ya el 2021, más bien dicho, desde el 2022 de inicios, ¿no es cierto? Hay tres preocupaciones que nosotros tenemos. La primera, digamos, de altísimo pesimismo, ¿no? Es decir, 9 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas se sienten pesimistas del presente en la última encuesta de Perfiles de Opinión del 16 de agosto, pero ese es, digamos, un estadio que se ha mantenido desde inicios del 2022, ¿no? En el 2021, en abril, finalmente, otra encuestadora, Cedatos, ¿cierto?, afirmaba que 8 de cada 10 ecuatorianos se sentían pesimistas del presente, llegó Guillermo Lasso. En agosto del 2021, ese pesimismo bajó a 4 de cada 10 de la misma Cedatos, y digamos, después de las masacres carcelarias de diciembre del 2021, si no estoy mal, y de inicios del 2022, ese pesimismo se disparó. Y se ha mantenido finalmente en eso. ¿Por qué es importante para nosotros medir el pesimismo? Porque una sociedad, digamos, altamente pesimista es una sociedad, digamos, absolutamente vulnerable para explosiones sociales, estallidos sociales, menos abierta al cambio, menos permeable al cambio, es decir, es una sociedad más difícil de gobernar y autogobernarse. Esa es como la primera cifra que nosotros siempre como visualizamos y repetimos. La segunda cifra, igual de Perfiles de Opinión, de todos estos 2 años, ¿no es cierto? Pero me voy a centrar en la del 16 de agosto, afirma que solo 2 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas confían en el Estado. Es decir, 8 de cada 10 no creen en el Estado. ¿Por qué es importante para nosotros esto también? Si nosotros entendemos al Estado, ¿no es cierto?, como el administrador de las tensiones sociales, vamos a ver que una sociedad altamente pesimista, más una sociedad que poco cree en el orden constituido y en el pacto social, ¿no es cierto?, es decir, en el Estado, no va a haber o no va a encontrar, digamos, de la institucionalidad la manera de resolver sus crisis, ¿no? Es decir, no va a encontrar finalmente a un aliado como el Estado para administrar sus tensiones sociales. Sin embargo, estas tensiones sociales no se quedan en el aire, alguien tiene que administrarlas, es decir, tienen que tener una válvula de escape y finalmente, con esta baja credibilidad del Estado, no podría, digamos, entenderse que sea el Estado quien lo administra, ¿no es cierto? Y la tercera cifra que también nosotros siempre señalamos es la confianza interpersonal. Nos parece que es fundamental finalmente el reflejo de esa confianza interpersonal, y el Latinobarómetro del 2022 ubica al Ecuador en este grupo de países donde la confianza interpersonal es relativamente baja. Solo 4 de cada 10 confían en el otro o en la otra. Esto quiere decir, y este es el panorama del tejido social en la cual se juega un proceso eleccionario, ¿no es cierto?, alto pesimismo, poca confianza en el Estado, poca confianza en el otro. Esta es la ecuación perfecta para la violencia, digamos, ¿no? Porque si bien los titulares nos llaman la atención de, la muerte de X, Y o Z, o el narcotráfico, pero también hay una violencia, digamos, funcionando, y esa violencia está cambiando el mapa del Ecuador en unos niveles que nosotros ni siquiera entendemos, ni siquiera logramos entender, ¿no? Por ejemplo, digamos, Ecoavisa publicaba hace 2 semanas que hay provincias a las que las aseguradoras, a que las empresas aseguradoras no llegan porque ya no les interesa asegurar los bienes de las personas. Esto puede parecer una tontería, pero no lo es. Es decir, se está cambiando el mapa de la relación comercial, económico, social de un país, ¿no? Por ejemplo, el director de ICORRED, que es esta red de cooperativas, él hablaba, por ejemplo, de un deterioro del microcrédito, ¿no? No hay niveles alarmantes para que esto finalmente no genere un pánico financiero y yo me vaya preso después, pero en un nivel en donde el microcrédito se está deteriorando porque la gente que ha obtenido un microcrédito para ponerse un negocio, ¿no es cierto?, entre escoger pagar al vacunador y escoger pagar al banco o a la cooperativa, les toca pagar al vacunador. Eso también está afectando de una u otra manera la calidad del microcrédito, de acuerdo, por ejemplo, a ICORRED, ¿no? Este mapa de la violencia, en donde dice que las muertes violentas, por ejemplo, han subido, y esto fue una publicación de Primicias, en 110 cantones. Esto es el 49% de los cantones del Ecuador. Es decir, la violencia está cambiando el mapa social, económico, político de este país. No lo estamos entendiendo, no estamos entendiendo cuál es el nivel del impacto, ¿no es cierto? Y además de eso, hay que sumarle que en el Ecuador estamos viviendo una guerra de interfunciones, ¿no? Es decir, mientras todos estamos regresando a ver quién queda el candidato, que el TikTok, que el mensaje de campaña, que qué lindo, que qué feo, ¿no es cierto? Hay una guerra de interfunciones en el Ecuador, la Fiscalía en una guerra abierta política con el Consejo de la Judicatura, el Consejo de la Judicatura con la Fiscalía, el Consejo de Participación Ciudadana contra la Fiscalía. Es decir, también hay un deterioro institucional. Y cuando hay un deterioro institucional, el orden no constituido empieza finalmente a avanzar. No sé si me estoy pasando en el tiempo, pero me parecía importante, digamos, hablar de, sobre todo, la cancha en la que se está jugando este proceso eleccionario, que creo que es lo verdaderamente importante. Lo otro es lo divertido y lo otro es el titular, sí, pero creo que este es el verdadero, digamos, donde hay que regresar a ver
sobre todo quienes intentamos hacer análisis o quienes queremos, digamos, hacer un análisis de proyección a largo plazo. Gracias, Pedro. Solo para quienes nos escuchan de otros países y no están claros con lo que es un vacunador, son las personas que cobran extorsiones a negocios, barrios, escuelas, etcétera, que es algo que se está viendo aquí en Ecuador bastante y que sucedía en Colombia y bueno, ahora lo vemos en Ecuador. También quiero decirles que pueden hacer sus preguntas, las vamos a leer al final, antes de pasar con Yalile. Si quieren las pueden ir dejando por aquí o en Facebook y las vamos a leer. Yalile, ahora contigo quiero hablar del tema de la seguridad y del riesgo de ejercer este oficio, ¿no? En un contexto con el que ya nos ha planteado Pedro. 5 periodistas han tenido que exiliarse del país este año justamente por el contexto de inseguridad y porque han recibido amenazas de muerte. Y el candidato que fue asesinado, Fernando Villavicencio, era conocido también por ser un periodista de investigación, ¿no? Que creemos que es algo que quizás no es casual, ¿no? Que haya sido justamente este candidato el que fue asesinado. Entonces, Yalile, ¿qué nos dice esto del estado de la libertad de expresión en el contexto actual que estamos viviendo y sobre los riesgos que implica ejercer el periodismo en estas condiciones? Bueno, muchas gracias, Talí. Buenas tardes con todos los que se unen a esta conversación, también con mis compañeros panelistas de esta tarde, Ana Paulina, Pedro, qué gusto compartir con ustedes. Y bueno, la situación de la libertad de expresión en el Ecuador no es, estamos viendo tal vez como en todas las otras áreas en las que Pedro ya ha dado una explicación y un contexto, estamos viendo cómo están explotando, ¿no? Como estos picos de violencia que no los habíamos visto antes, estos escenarios que no habíamos visto antes. Y yo creo que la gran bandera roja del periodismo en Ecuador ya ocurrió en el 2018 con el asesinato, el secuestro y el asesinato de los 3 periodistas de Diario El Comercio. Ese fue el primer gran, digamos, la primera gran alerta que nos decía que el crimen organizado, el narcotráfico, las instituciones estaban siendo corrompidas por un fenómeno que no habíamos conocido, que los periodistas debíamos en ese momento empezar a actuar y a preocuparnos por ciertos protocolos de seguridad con los que no habíamos actuado, con los que no habíamos hecho coberturas antes, y empezar también a hacer trabajo de red, trabajo colaborativo. Bueno, en ese contexto, el hecho de que hayan pasado 5 años desde que nuestros colegas fueron secuestrados y asesinados y que ese caso se mantenga en secreto de Estado, se mantenga impune en el país, da un mensaje gravísimo a la libertad de expresión y a la libertad de prensa aquí en el Ecuador. A eso hay que sumar otro tipo de fracturas que también han existido y que vienen también por parte de discursos políticos, que vienen también por parte de campañas incluso de desinformación que ahora son mucho más difíciles de enfrentar. Entonces, en un poco con estos elementos tenemos un nido donde los periodistas ya dejaron de ser tal vez estas personas donde los ciudadanos regresaban a ver para informarse, para saber lo que estaba sucediendo y a convertirse para muchos sectores como en los mentirosos o en los que les están tergiversando la información, y hay una especie de no querer como saber del periodista, o sea, como de marcarlo como el periodista malo está allá y este bueno que si dice lo que me gusta está por acá. O sea, hay también este tipo de fracturas. En ese contexto, ya en el 2022, Fundamedios alertaba que el año, digamos, más terrible para los periodistas había sido el año anterior, el 2022, pero ahora el 2023 está mostrándonos que este podría superarlo con creces al año pasado, porque, como bien decía Stalí, tenemos 5 colegas que han tenido que salir del país en operaciones emergentes, urgentes, para salvaguardar su vida. ¿Y por qué se da esto? Porque, como les decía, hay este gran mensaje de la impunidad, hay este mensaje de si atacamos a un periodista, si matamos a un periodista, si secuestramos a un periodista, si lo insultamos todo el tiempo en redes sociales y no sucede absolutamente nada, pues podemos hacer eso con ese y con todos los demás. Y hay esta fractura de periodista es el que dice lo que a mí me gusta y no lo que objetivamente está sucediendo, ¿no? Entonces, creo que en este momento, como les decía, estamos viviendo un escenario
donde la libertad de expresión y de prensa está amenazada por la impunidad, por también la penetración del crimen organizado, el narcotráfico, no solo en los hechos en los que cubrimos, por ejemplo, una crisis carcelaria, por ejemplo, las escenas de violencia en las calles, sino también en las instituciones del Estado, las instituciones que deberían salvaguardar, dar información oficial, garantizar ciertos derechos, pues también están corrompidas. Por ejemplo, una de los cuestionamientos que hacemos con muchos de nuestros colegas cuando cubrimos la crisis carcelaria, estas masacres que han dejado ya alrededor de 500 muertos en 2 años, es ¿quién permite el ingreso de armas? ¿Qué tipo de complicidades existen? Y estas preguntas que cuestionan a las autoridades que están en un cargo gubernamental, un cargo, digamos, de una institución del Estado, no son respondidas, y no son respondidas porque conocemos que hay evidentes complicidades. Y en esos contextos tenemos que informar, y en esos contextos tenemos que pedir información oficial, y en esos contextos no podemos dejar de hacernos estas preguntas. Y cuando, como ustedes saben, cuando los periodistas empezamos a picar, a punzar en el poder, pues también hay este tipo de represalias. Entonces hay todo un caldo de cultivo que ha hecho que en este momento la libertad de expresión y la libertad de prensa pues estén flaqueando aquí en el país, pero como les digo, es algo que también viene no es de los últimos 2 años, tiene antecedentes. Lo de Diario El Comercio, lo de los colegas de Diario El Comercio es, creo que el punto que nos decía despierten, y que todavía no asimilábamos lo que está sucediendo. Y solo para terminar, justamente Talí, tú decías, te referías al candidato que fue asesinado, Fernando Villavicencio, que tuvo su periodo también de ejercicio de periodismo de investigación, y que se lo conocía justamente por todo el tiempo estar como revelando información sobre actos de corrupción. Y yo creo que aunque ya han pasado alrededor de 2 semanas desde este trágico evento, creo que todavía como país no hemos logrado asimilar qué significa realmente esto en nuestro contexto democrático y de seguridad. Porque como decía Pedro, mientras esto sucede, estamos también pendientes de que ya el candidato que sale, de que quién hizo, no sé, de otro tipo de noticias. O sea, pasan tantas cosas a veces tan seguido que siento que todavía no hemos pasado del shock inicial y no nos estamos dando cuenta qué significa, qué mensaje da que unos sicarios al final de una actividad política puedan matar tan fácilmente a alguien, a un candidato que además se supone que tiene altos niveles de seguridad. Y creo que ese mensaje no simplemente es lo matamos porque nos disgustaba o por cualquier otra razón, sino es, miren, lo podemos matar a él y podemos matar a cualquiera. Entonces creo que todavía no nos hemos centrado en qué significa esto, y no hemos asimilado la dimensión de lo que estamos viviendo como Estado. Y en el ejercicio periodístico también me parece que todavía, a pesar de todo este escenario en contra, si bien empezamos a dar algunos pasos, creo que todavía no los hemos dado del todo. Gracias, Yalile, que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dices. Antes de pasar a Ana Paulina, veo que hay un par de manos levantadas. Solo recordarles que aquí hay un chat, también hay un espacio para preguntas y respuestas. Pueden dejar las preguntas en el chat. Ana Paulina, quería preguntarte sobre el contexto, ¿no?, de seguridad. Hace algunos meses, una investigación de Fundación Periodistas Sin Cadenas revelaba que los periodistas fuera de las grandes ciudades como Guayaquil, Quito y Cuenca también corren grandes riesgos y sufren amenazas cuando cubren temas relacionados al crimen organizado, a las cárceles, al narcotráfico. Y claro, eso normalmente no lo tenemos en cuenta porque están como más alejados. Pero también, según cifras de la misma fundación, 188 periodistas y medios han recibido agresiones de diversos tipos en lo que va de 2023. Y se suman 13 amenazas de muerte en este año. ¿Cuáles son las debilidades que esto expone socialmente, también respecto a las instituciones del Estado, los protocolos de seguridad, las organizaciones de la sociedad civil, los gremios periodísticos y las redes de apoyo? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué es lo que esto nos cuenta sobre la realidad? Gracias, Tali. Sí, me gustaría compartir un poco
de ideas que pueden marcar el diálogo también. Y sobre todo porque es necesario tener un contexto y dimensionar el problema, ¿no? Como decían, no es un tema de 2, de 3 años, es un cúmulo de eventos que han venido sucediendo, si lo dimensionamos quizás hace 17, 20 años, si ponemos en contexto. Cuando hablamos de cobertura de crisis, en el caso de Ecuador, las crisis han estado centradas en conflictos sociales, en las movilizaciones sociales, pero a partir de la pandemia también se incorpora, y en el mundo, ¿no? La cobertura de las crisis sanitarias, de la crisis sanitaria que vino de la pandemia. Existen también las coberturas de catástrofes naturales, y en este momento la delincuencia común y organizada que se suma a la cobertura de una crisis política, ¿no es cierto?, que tiene este tinte de crisis sistémica. Entonces el periodista se ve frente a hechos que el contexto lo obliga, ¿no? Pero es un cúmulo, como decíamos, ¿no? Es un cúmulo de eventos que se han venido sumando. Ya no solamente es una cobertura de crisis social, de crisis política, ahora se suma también este ingrediente que es la delincuencia organizada. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido, no? Quienes han hecho cobertura ya con esta experiencia, en principio hemos hablado de dificultades de acceso a la información, pese a que existen leyes que se supone protegen o que permiten o que facilitan, deben facilitar el acceso a la información. Sin embargo, dadas las características de determinados gobiernos, no han bastado estas leyes y simplemente las medidas han sido impedir la cobertura de eventos oficiales o de las mismas manifestaciones sociales, por ejemplo. Esto ha generado también una desconfianza, no solamente en las fuentes de información, sino en la sociedad, por algo que decía, ya comentaba Yelileno, en el sentido de que se ha puesto de manifiesto un discurso que después se ha institucionalizado de manera general, la desconfianza en la prensa, la categorización, los calificativos negativos hacia la prensa. Eso ha hecho que no solamente las instituciones desconfíen del rol que tiene el periodista, sino en la sociedad también, a veces como un chiste quizás ingenuo, con etiquetas de la prensa es corrupta, ¿no es cierto?, pero que se han generalizado y que se han instituido ya digamos, en la sociedad, incluso en conversaciones informales. De esto pasamos ya a las amenazas verbales, y no solamente de instituciones que han sido como fuentes de información, sino también a veces de funcionarios con roles menores, ¿no? Que, digamos, aupados por esta desconfianza institucional, pues también se ven en esa potestad de amenazar a los periodistas, a los medios, pero sobre todo a los periodistas, que son quienes están frenteando la cobertura. De las amenazas verbales se ha pasado a las amenazas físicas y a las amenazas de muerte. ¿Cuál ha sido la consecuencia? Pues quienes han seguido, como la Fundación de Periodistas Sin Fronteras o Fundamedios, de ese registro de cómo se van incrementando las amenazas, la consecuencia ha sido la autocensura. Se empieza por la autocensura de los mismos periodistas, de los medios, y en este caso el autoexilio, como había mencionado, ¿no es cierto?, de periodistas, de medios nativos digitales que han debido dejar el país. Y en algunos casos también el retiro de la profesión. Esto de alguna manera se produce, ¿no es cierto?, porque todo tiene una razón de ser. Hay países donde los gremios tienen mucha fuerza y los gremios de alguna manera constituyen un respaldo para la actividad periodística. Lamentablemente, en investigaciones que yo he realizado, no solamente para el tema de movilizaciones sociales, sino también para la presencia de medios en el apoyo a capacitaciones, actualización de conocimientos en el caso de la formación periodística, los mismos periodistas aseguran que los gremios no tienen fuerza, no tienen esa fortaleza que tienen en otros países, no solo por un tema de acreditación, de facilitar acceso a fuentes de información, sino que también representan, como ya quizás veamos después, el tema de un respaldo para el ejercicio mismo de la profesión, un respaldo más allá de lo que pudieran hacer las leyes que existen pero que no se aplican.
Entonces, hay una ausencia de políticas públicas, ausencia de implementación de protocolos de protección por parte de los medios, pero también una inconsciencia y desconocimiento del rol social del periodista. Esto instituido, como decíamos, por esta desconfianza que se ha ido contagiando desde las instituciones de poder y que se han ido contagiando también en espacios académicos, en espacios sociales. Incluso los mismos periodistas muchas veces o se autocensuran o desconocen el impacto que tiene el ejercicio de su rol, ¿no? Más allá del medio de comunicación, que también constituye una etiqueta y que, digamos, de alguna manera se ha sumado a esta discusión de quién ejerce el periodismo, ¿no? O quién tiene más legitimidad de ejercer el periodismo. Un medio tradicional que también está haciendo o ha sido etiquetado, un nuevo medio digital, ¿no es cierto? O medios que se han ido por circunstancias, ¿no es cierto?, económicas, debido ya a pasar solamente al mundo digital, también existe de alguna manera esta percepción. Entonces, es algo que ocurre desde el Estado, desde las instituciones de poder, desde las organizaciones de la sociedad civil, en el mismo cotidiano, en el mundo académico, y es algo que deberíamos empezar a reflexionar, ¿no? Hay acciones que sí se han hecho de manera espontánea, está la investigación desde las universidades o la investigación académica, pero más allá de eso, vemos que el panorama ha cambiado y que es necesario ya pasar a la acción, ¿no? Cómo ayudar a crear conciencia, no solo en la sociedad, sino sobre todo también en el rol que ejercen los periodistas y el que cumplen los medios de comunicación. Gracias, Ana Paulina. Vuelvo contigo, Pedro. Quisiera como profundizar un poco en el contexto. ¿Crees tú que de alguna forma el asesinato de Fernando Villavicencio ocurrido el 9 de agosto fue un punto de inflexión en esta crisis? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué no estamos mirando sobre eso? Bueno, digamos, yo creo que el asesinato del candidato presidencial, si bien tuvo un impacto en el ámbito electoral, en el ámbito político obviamente, creo que sí está hiperinflado también por el impacto que representa. ¿Qué quiere decir con esto? Que políticamente no estoy siendo deshumanizado, estoy haciendo un análisis político, ¿no es cierto? El asesinato contra el alcalde Intriago reviste, digamos, de mayor importancia política. ¿Por qué? Porque es el asesinato del representante del Estado. Es decir, Villavicencio era un ciudadano común, digamos, me refiero a que no revestía, ¿no es cierto?, una representación política, pero el asesinato del alcalde de Manta, para las personas fuera del Ecuador, días antes, a finales de julio, el alcalde de Manta, un alcalde con altísimos niveles de aprobación, de aceptación, fue asesinado, ¿cierto? Es el alcalde de las 5 ciudades más importantes en el Ecuador. Entonces, digamos, lo que quiero reflexionar es que no solo podemos visualizar el asesinato de un político, ¿no es cierto?, individualizado, sino que tenemos que ver como la conexión que eso involucra, ¿no? Pero sin duda, digamos, los dos, el asesinato de estas tragedias cambiaron sobre todo el escenario electoral, tuvieron una incidencia, lo lanzo como hipótesis, pudo haber tenido una incidencia, digamos, en el tablero electoral. Así, por ejemplo, lo demuestran las cifras que nosotros manejamos de perfiles de opinión, ¿no es cierto? En el momento en que comparamos las encuestas de 3-4 de junio, 8-9 de julio y 16 de agosto, se nota finalmente que hay un remesón, digamos, en el proceso eleccionario. Y yo creo que estamos muy verdes, es muy temprano para entender el impacto político, ¿no es cierto? Estoy solo haciendo un análisis del impacto eleccionario, pero creo que aún no logramos entender, digamos, cuál es exactamente el impacto de que en el Ecuador se asesine tan fácilmente, digamos, a una autoridad o a un candidato y político a la presidencia de la República que tenía, de acuerdo a la información oficial, 3 círculos de seguridad, ¿no? Es decir, la facilidad, digamos, con la que el crimen organizado puede hacerlo. Pero creo que, sobre todo el asesinato de Villavicencio, no solo
solo ha tenido un impacto y tiene un impacto, sino va a tener un impacto en el proceso eleccionario. Es una hipótesis otra vez. Y yo creo que va a jugar un rol fundamental. La segunda vuelta se va a realizar el 15 de octubre. Yo creo que no es descabellado pensar que el escenario finalmente es que haya una resolución policial, judicial con ese asesinato y que eso también tenga incidencia en el proceso eleccionario, ¿no? Si se señala finalmente una organización política, si se crea el framing de que esa organización política tuvo relación, etcétera, 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 ¿no? Entonces creo que, digamos, en el ámbito político eleccionario, en efecto, sí tuvo un impacto importante, finalmente cambió, digamos, el escenario. Yo me he atrevido a decir incluso de manera hipotética que la tragedia a la larga pudo haber puesto, digamos, un candidato en la segunda vuelta, o pudo haber evitado también que un movimiento gane en primera vuelta. No es descabellado pensarlo también, lo habíamos nosotros planteado como un escenario de mediana probabilidad, pero aún no estamos entendiendo, como les decía, digamos, el impacto real político-social, ¿no es cierto?, de asesinar finalmente a autoridades, en el caso de alcalde Manta, o candidatos de esta manera tan sencilla. Gracias, Pedro. Yalilé, ahora paso contigo. Una de las cosas que varios colegas hemos denunciado como en estos años es que cada vez el acceso a la información estatal, la información oficial, se hace más difícil. Las autoridades no dan entrevistas, hay escasa información en los chats de comunicación en los que se supone que los periodistas debemos comunicarnos con las direcciones de comunicación de las diferentes instituciones. Entonces te quería preguntar, por un lado, ¿qué refleja esto, ¿no?, de la institucionalización del Estado o la falta de... Y también para los periodistas, ¿dónde buscar información cuando no hay información? Cuando las fuentes oficiales no nos están hablando. Bueno, creo que el problema del acceso a la información revela no solo tal vez procesos que puedan ser ineficaces dentro, por ejemplo, de las instituciones, tal vez instituciones que no tienen centralizados el conjunto de datos, que no tienen datos abiertos, que no cuentan con algún tipo de organización que les permita fácilmente darle información. Creo que va mucho más allá, y es que demuestra la falta de transparencia del Estado y sus instituciones. Esa falta de transparencia es constantemente cuestionada por los periodistas. Y en los escenarios de violencia actuales tenemos o develamos cada vez más ese tipo de claroscuros de las instituciones del Estado, de las instituciones gubernamentales. Cuando cubrimos, por ejemplo, que esto se ha vuelto súper recurrente, estas masacres carcelarias, las alertas generalmente no llegan de la policía, no llegan del servicio de atención integral, que es el servicio de cárceles, digamos, la entidad encargada de las cárceles, sino que a los periodistas nos llegan a través de fuentes alternativas. ¿Cuáles son esas fuentes alternativas? Observatorios de la sociedad civil que se han instalado justamente para velar por los derechos de las personas privadas de libertad, nos llegan a través de familiares de las personas privadas de libertad e incluso, en algunos casos, a través de los presos que están allí. Entonces, tenemos estos, en el caso, por ejemplo, de las masacres, estas alertas, estas alarmas, y lo primero que hacemos como periodistas, porque es parte de lo que nuestro oficio demanda, es pedir explicaciones, ¿no?, a la autoridad. Miren, hay estas alertas, se escuchan estallidos en tal prisión, ¿qué está pasando? Y lo que tenemos es silencio, silencio absoluto. ¿Qué es lo que suele suceder? Pasan algunas horas, en algunos casos nos han pasado incluso 24 horas antes de tener algo de información oficial, y generalmente la información oficial es muy escueta, es muy imprecisa, y es algo como: en la cárcel de Guayaquil hay incidentes, estaremos informando, y no tenemos más. Y esa es la información oficial que nos dan. Mientras tanto, ya hay reportes de muertos, ya hay reportes de, como sucedió la última vez, de guías penitenciarios retenidos, hay reportes de huelgas de hambre, y todo lo que se cuestiona, no hay nadie que dé respuesta, no hay nadie que retroalimente.
Eso cuando hablamos de la comunicación más fluida, que es esta a la que también te referías, Talí, en estos grupos de prensa que tenemos vía WhatsApp y que se supone sirven justamente para tener información fluida en casos urgentes, en casos emergentes. Pero también hay la otra forma que está normada en la ley, que es hacer una solicitud de acceso a la información, que toma un poco más de tiempo, digamos, esperar la respuesta. Pero incluso citando todas las normas legales, muchas veces nos quedamos sin la posibilidad de acceder a datos que deberían ser datos públicos o que son datos públicos. E incluso desde mi experiencia periodística, he tenido momentos en los que he pedido información que es pública, pero que las respuestas que dan desde las direcciones de comunicación tratan de mostrarla como si fuera reservada para no poderla justamente compartir. Entonces, en estos escenarios, ¿qué hacer? Como digo, primero, como periodistas, y eso creo que se ve mucho más, al menos yo siento en la realidad ecuatoriana, y en esta nueva generación de periodistas que también hemos venido de medios tradicionales, pero también hemos hecho digamos, nuestras carreras en medios nativos digitales. Siento que somos periodistas que no somos tanto del boletín, o sea, no somos tanto de la información oficial, porque una cosa que ha sucedido con las personas que al menos hemos hecho experiencia en medios nativos digitales es que a veces no te dan el mismo nivel que el medio tradicional, que la televisión, que la radio, que el periódico. Entonces, eso también te obliga a que tu red de fuentes sea mucho más amplia. En el caso de estos temas, que además son de seguridad, de cárceles, incluso de crimen organizado, narcotráfico, porque hay colegas que cubren esto, las fuentes a veces no son la autoridad, el ministro, ¿no? Son fuentes alternativas, son fuentes, como les decía, que vienen a veces de las familias de los prisioneros, hay fuentes que vienen de la sociedad civil. Yo creo que lo que hace la sociedad civil en sus organizaciones, en los distintos ámbitos, por ejemplo, en prisiones, en derechos humanos, observatorios legislativos, observatorios de la política, de gasto público, son una gran fuente para los periodistas. E incluso yo creo, porque esto también sucedió en la última masacre, se emitieron decretos de estado de excepción, y en esos decretos de estado de excepción, en los considerandos del decreto, hay información que el Ejecutivo expone para justificar que se tome la decisión de poner un estado de excepción. Y allí a veces hay información valiosísima que viene de la fuente oficial y que a uno le permite incluso mostrar cómo entre instituciones no tienen la misma información. En el decreto dice una cosa, pero luego al siguiente día la policía tiene otro número y el servicio de atención de las cárceles tiene otro. Entonces, solo por poner un ejemplo, en la última masacre que hubo, que además hubo huelga de prisioneros, voy a compartirles nada más esta pantalla. Déjenme ver si lo logro. Me gustaría mostrarles. Me gustaría mostrarles algo. Creo que no me permite por alguna configuración de mi compu. Pero el 24 de julio, cuando ya había los reportes de que había una huelga en 13 prisiones del país y que había agentes retenidos, los periodistas pedíamos desesperadamente al servicio de atención que nos diga cuántos agentes, cuál es el estado de los agentes, en qué cárceles, y no teníamos información. Ese día, a través de algunas fuentes que yo tengo, me dijeron, mira, creemos que son 140 los retenidos. En ese momento, el SNAI dijo son 96. Había una diferencia más o menos de 50 entre la información alternativa, digamos, que yo había encontrado y la fuente oficial. Sin embargo, contrastamos esa información con otras denuncias que ya habían de colectivos de familiares que estaban haciéndolas públicas. Y para el 25 o el 26, que fue cuando el SNAI ya dio la información completa, hubo
la información oficial dijo que hubo 137 retenidos. O sea, entre el dato que me habían dado, que era 140, y luego el oficial, que eran 137, había una diferencia de 3. Lo que significó que en ese momento, incluso la información que nos dio el SNAI, o no tenían toda la información, o nos estaban dando información imprecisa o sea, no estaban como estaban tratando de desinflar el número. Y eso, como les digo, demuestra claroscuros que son parte de lo que nosotros como periodistas cuestionamos. Gracias, Yalile. Solo para como añadir algo a quienes nos están escuchando sobre la ley que mencionabas, es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Es una ley que, claro, o sea, está en el registro oficial y a pesar de eso las instituciones públicas no la acatan. Nos permite hacer pedidos de información e incluso estipula un plazo de 15 días para que las instituciones del Estado entreguen esta información, cosa que a veces no se cumple porque entregan a destiempo o incluso a veces no hay respuesta. Y eso me parece que es súper importante porque nos habla de el respeto que se tiene desde las propias instituciones del Estado a las leyes, ¿no? Y bueno, y también se supone que deberían tener en las secciones de transparencia de sus páginas web de todas las instituciones del Estado información, estadística, data, y muchas veces o es muy difícil de encontrar o simplemente no está, y eso es como súper importante en un contexto como el actual. Nos queda poco tiempo, pero se tiene que ir a las 2 en punto, así que no vamos a hacer una tercera ronda de preguntas. Voy a pasar con la última pregunta a Ana Paulina. Te pido que seas breve para poder luego tener 10 minutos para las preguntas del público, que sí tenemos algunas. Entonces, Ana Paulina, yo a ti te quería preguntar, creo que no estábamos preparados como periodistas, como gremio, ¿no? Como gremio periodístico, para enfrentar situaciones tan difíciles como la actual. A veces nos quedaba como una imagen súper del futuro, veíamos contextos de otros países latinoamericanos en los que sí han vivido narcotráfico más duro, dictaduras, etcétera, pero ahora estamos viviendo algo real. Yo el otro día salí a cubrir el domingo elecciones y una colega me preguntaba si llevas chaleco antibalas. Y yo, bueno, nunca me había planteado esto, la verdad, y muchos de mis colegas estaban llevando chaleco antibalas. Es algo que no habíamos vivido. Entonces, con eso en mente te quería preguntar, ¿qué nuevos desafíos de seguridad estamos enfrentando? ¿Qué podemos hacer para organizarnos mejor como periodistas ante la nula respuesta del Estado? Gracias, Talí. Creo que la pregunta también tiene que ver con lo que ya decía Yalile, ¿no? El tema de pensar, pero no intuitivamente, no de manera reactiva en qué podemos hacer. El 2018, sí es cierto, marcó un antes y un después tras el asesinato de los compañeros que fueron secuestrados, ¿no? Pero desde ese momento es como que hemos tenido tiempo para pensarlo y es sorprendente que en la última cobertura electoral, a pocos días del asesinato de un candidato presidencial, yo esperaba ver una cobertura, sobre todo que los medios provean de elementos, de implementos, de cascos, de chalecos antibalas a sus periodistas. Quizás como algo normal, ¿no? Como eso, una reacción. Pero no fue esa la tónica. Entonces, sí, realmente es preocupante porque hemos tenido ya una crisis sanitaria, hemos tenido este cúmulo de elementos que se han ido sumando a las coberturas de riesgo y todavía no ha habido esa capacidad de reacción ni del Estado, ni de los medios, tampoco de los gremios que representan a los periodistas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacer? El Estado debería ser el garante de la libertad de prensa, pero no lo es. Los medios de comunicación en determinado momento actúan como actores políticos y en realidad son importantes actores sociales, pero no lo son. Los gremios profesionales deberían representar a los periodistas, ¿no? Siendo mediadores, pero actuando también en el sentido de proveer capacitaciones, acceso a cierto tipo de información que no les otorgan los medios de comunicación. Los periodistas también deberían integrar casi que de manera, porque nos está ocurriendo a la ciudadanía en general, esta desconfianza, esta desconfianza en el otro de la que hablaba al inicio Pedro, ¿no? El sentido de no solo percibir o sentir que no estamos seguros en ningún lugar del país, pero también desconfiar del otro. Entonces, los periodistas deberían integrar en su rutina de cobertura esos protocolos de seguridad. Si no lo provee el medio, pensar también en que de pronto
no necesito ahora, o capaz y ya no son tiempos de llevar el chaleco o la identidad en el micrófono o mostrar a todo el mundo de qué medio soy, porque eso más bien es un blanco para quienes están tras los periodistas. Desde la sociedad también conocer y reconocer el rol social que tienen los periodistas, ¿no? Y no solo desde las ONGs o de organizaciones que están pensando en el rol del periodista, sino ahí entra la academia, ¿no? Los colegios, las escuelas, las universidades, en crear ya no solo estos clubes de periodismo que han sido también parte de la formación, sino en crear conciencia del rol que tienen los medios, no de los medios como tal, como empresa, sino más bien del rol de un medio de comunicación o de los periodistas como tal, pero también de implementar nuevas reglamentaciones, ¿no? Actualizar esas normativas a los nuevos contextos. Capacitación y campañas constantes para crear conciencia en los gremios y en los medios de comunicación y gestionar acciones concretas para exigir medidas y material de protección a los medios de comunicación. A veces, pues, se reúne quizás, nosotros decimos acá vaca, ¿no? Hacemos vaca para cualquier tipo de iniciativas, pero ¿por qué no pensarlo? O sea, no están los gremios, no esperemos de los gremios, no esperemos del Estado. Puedan ver grupos de periodistas, de medios o en el mismo medio, pensar en esas seguridades, ¿no? Mínimas para salir a la cobertura que recién tuvimos de las elecciones. Muy pocos periodistas llevaban, y yo no creo que hayan sido los medios quienes los proveyeron, chalecos antibalas, ¿no? Yo pensaba que hubiera sido lo mínimo, pero no lo fue. Y pensar también en el plan B, o sea, el plan A, es decir, tú cubres esto, tú vas para acá, tú vas para acá, pero en el plan B no está, mira, de pronto tienes este riesgo, no solo lleves tu equipo, tu grabadora, tu celular, etcétera, sino es una medida de protección, un protocolo, si no tienen un chaleco, digamos, o un casco. Pensar en eso, ¿no? Y no actuar de manera reactiva, sino planificada. Pensar en seguros de vida. Yo pensaría que todos los medios tienen seguros de vida para sus periodistas, pero recuerdo en alguna cobertura cuando también integrando un grupo de cobertura como parte de un medio de comunicación, después del accidente supimos que ventajosamente el medio sí tenía un seguro de vida para nosotros como periodistas en ese momento, y fue nada más un evento, digamos, un accidente, ¿no? En este caso que sabemos que los periodistas se van a enfrentar a coberturas de riesgo en las cárceles o del crimen organizado o del seguimiento de temas que requieren investigación de riesgo, ahí proveer también pensar en estos seguros de vida de parte de los medios o desde los gremios o de grupos de periodistas. Pensar también que los desafíos deberían estar marcados por estos nuevos actores que entran ya en el escenario mediático, ¿no? Hemos visto infiltrados en movilizaciones sociales que se hacen pasar por periodistas, pero no, están jugando en diferentes grupos que pueden poner también en riesgo al periodista. O también actores políticos, o en este caso, si hablamos del crimen organizado, que va a ser mucho más grave, que están actuando ya de manera que pone en riesgo la vida del periodista. Y algo que también mencionaba Talí y Yalile, el tema de pensar quizás en una alternativa ya editorial. En otros temas de coyuntura internacional ha funcionado el periodismo colaborativo, ¿no? Integrar tres tipos de periodismo colaborativo, el trabajo entre medios tradicionales y nuevos medios, por lo que decía Yarile, que de pronto no los medios nativos digitales no siempre tienen esa presencia o el acceso más fácil a la información como lo tienen los periodistas de los medios tradicionales. Pensar en esas alianzas de periodismo colaborativo para trabajar en conseguir la información y obtenerla de esa manera. También en alternativas de periodismo colaborativo entre tipos de periodistas, ¿no? Hay periodistas que tienen, digamos, sus contratos fijos y que tienen esa relativa estabilidad, y periodistas que lo hacen de manera espontánea, freelance, que trabajan para varias corresponsalías internas o en el exterior. También este tipo de colaboraciones, o el periodismo transfronterizo, que también ha ofrecido estas alternativas para el periodismo de investigación como soluciones incluso en este contexto de protección para coberturas de crisis.
Gracias, Ana Paulina. Una de las cosas que nos preguntan desde Facebook es ¿cuántos periodistas exiliados hay y cómo es posible que esto suceda si no vivimos en dictadura, como si pasa en el país de la persona que pregunta esto, que es Nicaragua? Bueno, ¿cuántos periodistas exiliados hay? 5 actualmente que se han exiliado en 2023, y no sé si Pedro, antes de irse, quisiera como dar una respuesta como desde lo político, de cómo es posible que haya periodistas que se estén exiliando a pesar de que no vivimos en una dictadura, ¿no? Y luego damos paso a Ana Paulina de Yalile. Bueno, no es mi ámbito, ¿no? Así que me va a tocar dar una opinión, no un análisis. Sin embargo, también hay que volver al contexto. El día de ayer o anteayer, el presidente de la República emitió un reglamento a la reforma de la ley de comunicación que él mismo había, digamos, enviado hace muchísimos meses atrás, más como un efecto político, digamos, que como otra cosa. Sin embargo, de una u otra manera sí hay que dividir responsabilidades de culpas, ¿no? Es decir, evidentemente no creo que el Estado tenga la culpa, pero tiene una responsabilidad gigantesca, ¿no? Y, digamos, grafico el hecho de haber presentado este reglamento como una manera sarcástica de representar al gobierno de Guillermo Lasso en defensa, digamos, del periodismo. Es decir, a la larga, digamos, son 5 periodistas que han tenido que exiliarse por sus investigaciones, por sus denuncias, etcétera. No ha habido un Estado que los proteja, por lo tanto, por eso se exilian finalmente, ¿no? Y claro, es bastante trágico que haya un gobierno que, a pesar de eso, se burle finalmente de esa situación y tenga una narrativa de la defensa de la libertad de expresión, un principio fundamental, ¿no? Políticamente, digamos, es parte del desgrane de la institucionalidad, es parte del rompimiento del tejido social, evidentemente. Son los 5 periodistas que además nosotros podemos visualizar, pero por ejemplo, estamos viendo la situación de periodistas en provincias, digamos que es bastante dramática, bastante radical, ¿no es cierto? Y además no solo en esta lógica de es el narcotráfico y las bandas organizadas las que amenazan al periodismo, sino, digamos, pequeñas cosas también, ¿no es cierto? Es decir, a un medio de comunicación la asaltan cada vez que hace una cobertura, es impresionante. Es al mismo medio de comunicación, no sé por qué finalmente, ¿no? En la ciudad de Guayaquil, es 3, 4, 5 veces de denuncia finalmente un asalto en vivo, ¿no? A eso creo que finalmente la sociedad se está enfrentando, ¿no? Pero como les digo, creo que hay que tener una mirada mucho más técnica que la que yo puedo aportar. Gracias. Pedro, no sé si hay una cosa breve que me gustaría que respondas muy brevemente antes de irte, y es ¿qué implicaciones tiene para otros países, para la región, lo que estamos viviendo en Ecuador, ¿no? Que eso también le sirve a los periodistas de la región entender cómo afecta la vida de ellos. A ver, es una pregunta que les pido mil disculpas, pero de verdad tampoco tengo capacidad de contestar porque no... Por 2 razones. La primera, digamos, porque no soy experto finalmente en... a ver, voy a organizar mis ideas. Esto parte también porque al análisis político hay que meterle el ingrediente del análisis de la inseguridad y la violencia, y ya vemos analistas que no tenemos esa capacidad, ¿no? Esta era una reflexión que hacía un analista de datos muy importante en un grupo cerrado de analistas, ¿no es cierto? En donde decía, ahorita los analistas políticos tenemos que incluir el ámbito de la inseguridad y la violencia, que en el Ecuador antes no había, digamos. Entonces es muy difícil para nosotros que no tenemos un bagaje académico y un bagaje técnico hablar de aquello, ¿no? Por lo tanto, yo no me considero tener la capacidad de entender cómo esto puede afectar finalmente países vecinos u otros, si ni siquiera estoy logrando entender o no lo estamos logrando entender socialmente cuál es el impacto presente para nosotros finalmente, ¿no? Es decir, creo que es un análisis geopolítico, el cual, digamos, yo no soy experto en aquello. Creo que es un análisis que además requiere mucho el identificar, digamos, la violencia como un fenómeno regional, evidentemente, o local. Es decir, creo que es una discusión mucho más profunda, pero lamentablemente no tengo la capacidad de contestar esa pregunta. Listo, Pedro, gracias. Bueno, nos despedimos de Pedro por ahora para que pueda ir a cumplir sus otras labores, y no sé si Ana Paulina y Yalile tienen unos minutitos más para cerrar. Ok, gracias. Me despido. No sé si, Muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Muchas gracias, un Hasta gusto. luego. Buenas Gracias, tardes. gracias. No sé si alguna de ustedes dos quisiera responder el tema de por qué tenemos periodistas exiliándose a pesar de que no vivimos en dictadura, o si no, también podemos pasar a recomendaciones, ¿no? Para los periodistas que nos escuchan, que están en otros países, cómo se puede apoyar
a los periodistas que estamos ejerciendo en Ecuador desde América Latina y dónde recurrir para saber y entender lo que ocurre en Ecuador? Fuentes, organizaciones, ¿no? ¿Qué leer, qué mirar? Bueno, Yalile, yo sí. podría responder un poco brevemente ambas cuestiones, igual desde mi experiencia, porque hay periodistas exiliados aunque no estamos en una dictadura. Creo que hay un fuerte debilitamiento de las instituciones del Estado y esto genera que no hayan las posibilidades de garantizar el ejercicio periodístico en el país. Como les decía en una de las intervenciones, tenemos en este momento creo que el gran problema que radica alrededor de la seguridad en el caso del ejercicio periodístico está muy ligado a las investigaciones sobre la crisis carcelaria, el narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción. Y esto, que podría parecer que está dividido, en realidad es completamente transversal. Entonces, si tenemos instituciones débiles, que también han sido corrompidas, ¿qué garantía hay de que, por ejemplo, cuando un periodista pueda ir y pedir ser de la protección digamos, de testigos de la fiscalía, ¿qué garantías hay de que esa protección de testigos funcione si es que en general para todos los casos ya no funciona y si podemos tener casos de fiscales o personas relacionadas con la justicia que también no responden como al interés de la institución, sino a intereses, digamos, de mafias o de criminales, ¿no? Entonces, creo que hay un fuerte debilitamiento del Estado. Ese debilitamiento del Estado afecta a todas las áreas. Pedro decía hace un rato, hay un canal al que siempre lo asaltan en vivo. Y claro, que no haya seguridad en las calles es una consecuencia de ese debilitamiento de las instituciones del Estado que no tienen políticas públicas para garantizar la seguridad en estos espacios públicos. La violencia en sí, o sea, lo que vemos de la violencia, yo siempre lo digo, es solo el pico de algo que ha venido construyéndose durante años. No solo se trata de lo que haya pasado en un discurso político, lo que haya sucedido en los últimos 5 años o en los últimos 2, sino que hablamos de debilitamiento institucional, de poblaciones históricamente abandonadas y vulneradas, de fracturas sociales, de brechas muy visibles en nuestro país. Y todo esto nos lleva a este momento. Entonces, creo que en Ecuador no se ha necesitado que haya una dictadura para que nuestros colegas se exilien. La mayoría de nuestros colegas están exiliados por amenazas que provienen de personas relacionadas a bandas criminales, a mafias relacionadas con el narcotráfico y también a denuncias de corrupción que han hecho frente a estamentos, digamos, autoridades estatales. Entonces, tenemos allí como estas aristas que han hecho que sus vidas corran peligro. Y sobre cómo informarnos de lo que sucede en el Ecuador, yo sugiero mucho siempre seguir a medios digitales. Por ejemplo, en mi caso, yo hago corresponsalía para Infobae, que es uno de los medios en español más leídos del mundo. Entonces, allí tienen un espacio, pero si quieren seguir otros colegas, yo les recomiendo seguir GK. En temas de género, les recomiendo seguir Indómita, que yo siempre digo que es como mi lugar seguro y que es una iniciativa de Talí, que también aborda, recuerdo muy bien, hizo un gran abordaje sobre una de las víctimas de la crisis carcelaria, exponiendo también desde las diversidades cómo no hay ningún tipo de garantía o respeto por comunidades que históricamente, como decía, han sido vulneradas. Me parece que también seguir, por ejemplo, aquí en Ecuador hay Observatorio de Derechos y Justicia, Observatorio de Gasto Público, Observatorio de la Política, Observatorio de la Corrupción. Hay fundaciones como Fundamedios, como Periodistas Sin Cadenas, que también todo el tiempo están publicando cuál es la situación de la prensa y cómo ayudar. Y yo sí creo que el trabajo colaborativo es esencial en este momento y es esencial por varios motivos, no solo porque podemos aprender de las experiencias de lo que ya han vivido otros colegas en otros países en materia de seguridad, de crimen organizado, de narcotráfico y de otros temas, sino porque también por motivos de seguridad muchas veces hay información que nosotros como periodistas no la soltamos así
así nada más. Muchos hemos preferido compartirla con otros colegas que están en lugares mucho más seguros que el nuestro, para que esos colegas sean quien hagan esa información pública y nosotros también a través de eso poder informar, y esto simplemente por protocolos de seguridad que necesitamos y que hemos visto que son necesarios para protegernos a nosotros y a nuestras familias. Y me parece que también lo que ya planteaba Ana Paulina, el periodismo transfronterizo, multimedial, de poder converger varios medios, es importantísimo para poder mostrar estas realidades, porque lo que pasa aquí en Ecuador, que se ha vuelto un punto clave, por ejemplo, para el narcotráfico, le afecta a Colombia, le afecta a Perú, pero le afecta también a otros países, por ejemplo, en Centroamérica, que es donde llegan las lanchas con la cocaína que se envía desde acá. Entonces, tenemos como problemáticas comunes que podemos tratarlas, y creo que el trabajo en red es muy importante. Gracias. Ana Paulina, ¿quisieras contestar alguna de estas preguntas? Para Estas, ajá. completar, sí, lo que decía Yarile quizás es para un poco entender también lo que sucede en la cotidianidad, no solo el tema periodístico, ¿no? Nos hemos visto a veces en conversaciones cotidianas de personas que han tenido emprendimientos, que eso va bien y de repente pues es común, no se sabe si es o no, pero vienen los vacunadores y tienen que cambiarse a veces de ciudad, incluso no solo de barrio, sino de ciudad. Entonces, este tipo de cosas ocurren a los periodistas, están ocurriendo también a profesionales de otros ámbitos, a personas que tienen estas pequeñas iniciativas y después se ven amenazadas por este tipo de vacunadores, ¿no? Y la reacción es justamente porque no existe el Estado. Ocurre en zonas de frontera, pero también ocurre en territorios locales en abandono, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Pues existen sí iniciativas que en determinado momento deberán estar respaldadas ya no por el Estado, ya no por organizaciones o grupos organizados profesionales o gremios, sino quizás por iniciativas ciudadanas, ¿no? Para cuidarnos. En el caso de los periodistas que han debido abandonar el país, pues han sido casos visibles que ya han sido, digamos, amenazados por diferentes instancias, espacios, y su reacción ha sido más bien como lo que haría cualquier persona, ¿no? Este no es un espacio seguro, pues lo mejor en ese momento es buscar otros lugares. Entonces, quizás por ahí, ¿no? En los espacios de organización social, en los espacios académicos, discutir, no perder de vista este tipo de temas por la importancia que reviste para todos, ¿no? Gracias, Ana Paulina. Lamentablemente ya tenemos que cerrar, había un par de preguntas más, pero creo que una de las cosas que nos deja esto de lección es la necesidad de la articulación, ¿no? Creo que siempre es importante el diálogo, no solamente entre periodistas, que nos hace falta, sino también cómo vinculamos ese trabajo con la academia, con las organizaciones de la sociedad civil, con los analistas, para entender cosas que no estamos entendiendo o que no podemos entender a solas, y cómo empezar a dimensionar también las problemáticas y encontrar soluciones en conjunto. Me parece súper interesante cuando Pedro decía, bueno, no podemos alcanzar a entender cómo va a impactar la región si es que no hemos entendido todavía cómo nos va a impactar a Ecuador, ¿no? Pero creo que justamente en estos espacios podemos empezar a hilar esas respuestas. De verdad, muchas gracias a ustedes dos, a Pedro que se tuvo que ir, a ICFJ y a IJNet por organizar este espacio. Quedan en el chat también nuestros contactos para que nos puedan seguir, hacer preguntas si tienen alguna. Y bueno, muchísimas gracias por este espacio. Yo les quería también recomendar seguir a Fundación Periodistas Sin Cadenas. Creo que es una fundación que está haciendo un trabajo bastante importante en temas de seguridad y de libertad de expresión en Ecuador. Ellos tienen varias guías de trabajo, 3 ya publicadas, una guía de cómo investigar contratación pública que tiene todo que ver ¿no? Con los temas de corrupción, de seguridad, también una guía de seguridad para periodistas, una guía de seguridad para mujeres que ejercemos el oficio periodístico, y están por publicar una guía que justamente la trabajé yo, de cómo cubrir la crisis carcelaria en Ecuador. Yalile fue una de las fuentes para esta guía, entonces me parece también interesante revisar este material, ¿no? Ver los testimonios de otros periodistas que estábamos trabajando en esta situación de riesgo, en esta crisis, y
y entender y conversar entre todos. Muchísimas gracias. Yo me despido. Gracias a ustedes. Gracias. Y la grabación vamos a estar compartiendo la próxima semana. También la recapitulación, sacando un poco todo lo más resaltante, las oportunidades, recomendaciones que nos han dejado en este panel. Así es que será hasta la próxima. Gracias de nuevo por acompañarnos. Gracias también. Hasta la Abrazo. próxima. Chao, chao. Gracias.